nos ha planteado un escenario, evaluar nuestras buenas prácticas. Ello evoca esencialmente el acto de valorar el aprendizaje, entendiendo lo crucial de nuestra tarea, más aún cuando vivimos en la necesidad de incorporar nuevas prácticas en medio de una crisis para la cual nos preguntamos si hemos avanzado en la solución. Invitamos en este momento al doctor Juan José Montoya, médico cirujano, especialista en epidemiología, a compartir su experiencia del manejo en la Clínica Confamiliar de Risaralda, Colombia. Doctor Juan José, bienvenido. Muy buenos días, tardes, para quienes estén en sus tardes. Muchas gracias por esta invitación. Estaba muy atento escuchándolos en ese ejercicio un poco de discusión alrededor del tema de trabajo en equipo. Es un asunto de constructo de promesa de valor, incluso, digamos, en las instituciones de salud y hospitalarias. Las lógicas de trabajo en equipo y atención central al paciente son un asunto, digamos, de características realmente vitales en medio del tema, y algún que hubiera yo hacer alrededor de un tema colindante con alrededor de la construcción de equipos de alto desempeño desde la perspectiva clínica un poco más médica. Entonces esto lo hemos llamado planeación, evidencia científica y promesa de valor en salud confamiliar Risaralda. Salud confamiliar Risaralda, como ustedes lo ven, está en Pereira, Colombia. Es lo que podríamos llamar una especie de sistema de salud donde hay una clínica y unos centros médicos ambulatorios derivados de esa clínica o en conexión, y además una institución universitaria también en correlación. Entonces, digamos que ese último comentario alrededor de la construcción de mecánicas, modelos de gestión de conocimiento, pues digamos que están muy cercanos a nosotros desde la perspectiva misma, y lo estaba pensando un poco ahora cuando hablaban de trabajo en equipo, equipos de alto desempeño, a lo que es lo que llamaríamos en español gerencia del conocimiento médico para toma de decisiones desde una perspectiva institucional. Pues todas esas cosas juegan en medio del ejercicio. Yo les voy a contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia, particularmente en el recorrido de COVID como tal, y es un asunto, digamos, que ha tenido unas coyunturas especiales, unos momentos especiales en este instante tan particular, tanto de la salud como vista desde la perspectiva colectiva, como de la atención individual de pacientes. Creo que como nunca antes sentimos la poderosa correlación entre la salud poblacional y la atención individual. Creo que los que trabajábamos en esto, pues en el día a día lo teníamos muy claro, pero muy probablemente muchos de quienes se desempeñan en el mundo estrictamente clínico no lo tenían, o no lo tenían tan presente, o la atención de sus patologías, digamos, no parecían, y eso era una percepción errada, no parecían estar correlacionadas con el mundo poblacional. Pues esto se nos vino de frente y claramente nos puso, obviamente, en ese escenario. Y desde que empezó este asunto nos puso a pensar hacia afuera, desde el mundo de condiciones globales, regionales, locales, versus la capacidad instalada que se tenía en las instituciones, sistemas de salud o forma de, digamos, cualquiera de organizar una atención o un modelo de atención. Eso estaba en medio del ejercicio. Y como esto todo lo vivimos en tiempo real, en directo, por la vía que ustedes quieran, televisión, web, internet, radio, pues todos veíamos en el día a día la evolución, y veíamos en el día a día qué hacían en otras partes, cómo padecían el ejercicio. Claramente ustedes saben que en América el impacto de la pandemia fue posterior a los demás sitios. Obviamente empezamos en vivo viendo Asia, luego empezamos en vivo viendo Europa, y luego empezamos es como quien se sienta a esperar cómo estimar un golpe. Así nos sentíamos nosotros de este lado, esperando qué era lo que iba a pasar.
Y las primeras modelaciones eran muy difíciles de asumir porque recibíamos los modelos y las mecánicas de transmisión que se estaban viviendo en Europa y digamos que la manera en que los servicios entraban en crisis, y eso lo veíamos todos por televisión desde América, eh, y obviamente nos generaba una altísima preocupación las modelaciones europeas trasladadas a lo que estaba pasando aquí, pues sobre todo lo que pasaba en España e Italia, pues presagiaban un escenario muy catastrófico, muy complejo, que con el tiempo obviamente se fue moderando y modulando, eh, porque claramente, y nosotros en este momento estamos en un estudio, en un consorcio global, digamos, alrededor de estimar digamos, los factores que han impactado las diferentes mecánicas de transmisión en Asia, en Europa y América, y claramente no han sido las mismas, no se han dado de la misma forma y en la misma percepción. Condiciones regionales y locales estaban en medio del asunto. Nuestros sistemas son distintos, los sistemas latinoamericanos de salud no son iguales. Eh, hay una, y en temas de salud global hay una especie de deseo siempre de un poco de igualar o de homogeneizar las regiones para uno poderlas entender mejor, y eso uno lo entiende. Todos los continentes son distintos y todos los países son diferentes, y claramente los sistemas de salud en América todos son diferentes. Algunos son más fragmentados que otros, y de país a país las condiciones sociales también son distintas. Dentro de los mismos países hay gradientes socioeconómicos diferentes, y demás, y eso pues se le suma una complejidad adicional a cómo abordarlo versus algunos países donde las circunstancias pueden ser un poco más homogéneas. Entonces estábamos parados un poco en este escenario, y aquí yo les traje la foto de nuestra situación a hace 2 días. Esta es la foto del 15, digamos, van a ver algunos numeritos del 15-16, eh, donde, digamos, este es nuestro mundo, este es el informe o parte, digamos, uno de los posts digitales que se generan del Instituto Nacional de Salud a las 5 de la tarde todos los días. Creo en todos los países del mundo pues se dieron esos canales de información donde estábamos, digamos, pendientes de qué sucedía en el paso a paso, y empezábamos a tener alguna lógica. Pero en la prestación de servicios, digamos, en los países latinoamericanos es bastante trascendente ubicar las zonas de mayor desarrollo en cada país. Colombia es un país bastante distinto en términos de regiones, y la zona central y Caribe es la zona de alto desarrollo. Si usted busca índices de desarrollo humano por regiones del país, probablemente va a encontrar que en ese contexto la zona central, andina y la Caribe la va a encontrar en índices de desarrollo altos, humanos elevados. En cambio, las zonas más poco pobladas que ustedes ven en la parte inferior, la Amazonía, los llanos orientales, que de hecho es muy poco poblada, es parte de la cuenca amazónica, allí vive poca gente, digamos, versus el territorio que ustedes están viendo ahí, pero son zonas aisladas donde digamos que las posibilidades son distintas. Entonces la pandemia nos ponía a pensar, ¿y cómo abordamos la diversidad de capacidades adentro de un país, en unas circunstancias que son muy parecidas en varios países latinoamericanos alrededor de diferentes capacidades, diferentes niveles de desarrollo que están un poco involucradas en medio de ese ejercicio? Y esta es una foto, digamos, de ayer, por lógicas de concentración. Los puntos más grandes son los puntos de concentración urbana más grandes de Colombia, digamos, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira. La mayoría de ciudades, todas ellas arriba del millón de habitantes, áreas metropolitanas muy grandes, Bogotá alrededor de 10, Medellín en su área metropolitana alrededor de 5, Cali alrededor de 3,5, 4, a Barranquilla por 2. Son áreas metropolitanas grandes, de alta diversidad, de alta complejidad en términos de condiciones, y con condiciones, digamos, muy variadas en términos de su atención. Nosotros tenemos un sistema de salud que en general garantiza coberturas de aseguramiento, pero
al tener coberturas de aseguramiento grandes o muy plenas, nos genera más tensiones para lograr la atención de calidad efectiva, que es un poco lo que uno necesita al final de la foto. Y este es nuestro reporte actual o diario de fallecimientos, digamos, las curvas de casos, que son un poco la visión epidemiológica de lo que está pasando, se vuelve más relevante en términos de fallecimientos alrededor de las capacidades instaladas institucionales. Las instituciones hospitalarias están un poco más pensando en la severidad de sus casos, dado que eso está asociado a su capacidad instalada. Y ahí pues podemos claramente conectar el asunto de las unidades de cuidado intensivo como uno de los focos, digamos, en general del contexto que hemos tenido que manejar. Éramos capaces, teníamos las suficientes unidades de cuidado intensivo, veíamos las fotos de lo que sucedía en Europa alrededor del desborde de servicios en términos de paciente críticamente enfermo. Nos preguntábamos, ¿nuestra capacidad sería suficiente? Recuerden que nosotros tenemos una pirámide poblacional distinta, demográficamente diferentes, poblaciones un poco más jóvenes. Eso crea estructuras de demanda, digamos un mundo de alguno médico un poco de más baja complejidad. Entonces eso crea un sistema de unidades de cuidado intensivo menos demandadas en el mundo cotidiano, en el día a día. Y esa era la estructura original de la que estábamos partiendo. Entonces, necesitaríamos más, necesitaríamos menos, todo es un poco la planeación, nos fue dando un poco de esa orientación. Este es un poco nuestro sistema y algunas imágenes que quise compartir con ustedes, la clínica, centros médicos ambulatorios, la universidad, la imagen de nuestra unidad de investigación y docencia, que es donde yo laboro cotidianamente. Y un poco, este era un poco los cálculos, ¿no? Nos pusimos a las clínicas, las instituciones de salud, y eso no es tan usual en este lado del mundo. Tuvieron que empezar a pensar en el mundo poblacional de la salud y empezaron a calcular exactamente cómo íbamos poblacionalmente para poder establecer qué tanta capacidad instalada y en qué momento la capacidad instalada podría desbordarse. Y yo aquí simplemente les traje una imagen de nuestros análisis consecutivos de los números de reproducción neta de esta epidemia, de los cálculos de nuestra unidad de investigación. Ustedes ven que nuestro momento más crítico de transmisión se dio alrededor del 14 de julio. Entre el 14 de julio y el 30 tuvimos el momento en que más dinámica de transmisión se dio, más contagios probablemente se estuvieron dando. Y en este momento estamos afortunadamente en un declive, tanto para Colombia como para Risaralda. Risaralda es la zona administrativa, digamos, el símil que para ustedes en España es una comunidad autónoma. eh, para nosotros es un departamento, y Risaralda es un departamento pequeño, no es un departamento grande, prácticamente la ciudad es el departamento del 1.000.000 de habitantes que tiene Risaralda, o casi 800.000 están concentrados en un área metropolitana. Entonces seguíamos en tiempo real qué estaba sucediendo alrededor de las dinámicas de transmisión que se estaban presentando. Y esto, aquí les comparto nuestra dinámica del día a día interna. Y esto es nuestra última proyección interna de cómo vamos, qué va a pasar, cuánta demanda podríamos tener, cuánta demanda de servicios podría estarse dando. Estamos teniendo un volumen de transmisión inferior y a partir de ello siempre nos estamos pensando, bueno, cuántas extensiones de capacidad instalada debería tener, sobre todo obviamente básicamente la clínica, aunque los centros ambulatorios también tuvieron que desarrollar unas nuevas dinámicas, por supuesto, de atención alrededor de los pacientes, sin duda. Nuestra clínica planeó 4 etapas de extensión. Afortunadamente, prácticamente no hemos necesitado ni siquiera cubrir la primera. Eh, y en esto son frases un poco de la planeación, esperando lo mejor, pero listos para lo peor. Era más o menos un poco el lema en el que nos movíamos. Y en ese escenario alcanzamos a planear hasta 4 posibles escenarios. Digamos que
Esta es una clínica de tamaño mediano en Colombia, de alrededor de 250 camas, pero que si era necesario estaba lista a extenderse a 800 camas si fuera el caso. Ese era un poco el escenario, digamos, de planeación de la atención, muy tocado por lo que sucedía externamente con la, llamémoslo, en sí mismo. Y este es uno de los aspectos probablemente de la planeación, no voy a tocar uno más por no extenderme. En medio del ejercicio quise traer un poco este mundo de conexión, planeación de servicios hospitalarios, pensando profundamente en la salud poblacional y lo que poblacionalmente estaba sucediendo con un evento en salud como este. El segundo tema que les traigo es un poco el mundo de la evidencia científica y esto tenía una dinámica bastante interesante. Nosotros estamos acostumbrados a llevar la velocidad de la evidencia, de lo que llamamos evidencia preevaluada, la evidencia de punta, de sinapsis, síntesis de evidencia, guías de práctica clínica para estandarización y uso dentro de las estructuras hospitalarias. Esto nos revolucionó, ¿cierto? Yo tengo el recuerdo claro de nuestra primera reunión cuando el asunto se vio venir y empezábamos a divagar en esa época entre los primeros antirretrovirales que teníamos presentes y el capítulo de las cloroquinas, cuando parecía que era una posibilidad, cosas que se han ido dejando claras en el tiempo y sin utilidad realmente en el ejercicio. Y eran discusiones que empezamos, normalmente las hacemos desde la perspectiva de punta de evidencia y en esta época teníamos que pensar en tomar decisiones médicas usando evidencia que incluso era solo in vitro. Eh, digamos que evidencia de fases preclínicas, y eso pues causaba mucha preocupación, causaba tensión para los médicos para tomar sus decisiones, cómo abordar este asunto cuando el conocimiento es vago y poco robusto en medio del tema. En el segundo contexto estuvo el tema de evaluación de tecnologías sanitarias y la evaluación de tecnologías sanitarias eh, podría nombrar algunos asuntos, pero me concentraría mucho en el tema de pruebas. El tema de la evolución de pruebas ha sido un asunto bien interesante en medio de la pandemia, digamos, un poco desde Asia el asunto de la PCR en tiempo real llegó robustecido y venía un poco en correlación con, y cómo reafirmar de la sensibilidad de las PCRs en correlación con imágenes, con TAC de tórax, pero entonces luego venía el balance que piden las evaluaciones de tecnologías alrededor del tema económico y cómo pensar en cómo vamos, y esto es una tensión, digamos, son las tensiones del mundo de la eficiencia, la costo efectividad, que es en Colombia es un asunto bastante fuerte, arraigado alrededor de su sistema, alrededor de, bueno, hay unos recursos y tenemos que ser muy eficientes con esos recursos, entonces, ¿cómo vamos a plantearnos el uso de evidencia que solo está probada en un mundo de eficacia? Entonces vino un poco un tema de PCR, luego vino el asunto de las pruebas rápidas, pero bueno, las pruebas rápidas empiezan a tener problemas, sus validaciones eran complejas. En esta época prácticamente nos movemos en el ejercicio de PCRs y pruebas de antígeno en momentos muy concretos del curso clínico, días muy concretos del curso clínico para que realmente apoye la toma de decisiones diagnósticas. Además, un poco están un poco más de lado las pruebas de anticuerpos para establecimiento de prevalencias poblacionales y demás. Y un tercer tema, alrededor de implementación de la ciencia en áreas clínicas que bueno, tiene correlación con ese contexto. Las promesas de valor pues tienen que estar vigentes alrededor de cumplir como tal, y eso no se puede olvidar, en tiempos de pandemia uno sigue teniendo que tener cumplimiento debe cumplir con las promesas de valor a sus pacientes, y un poco esto ya lo hablábamos al principio, lo introducía el valor de esto que llamamos nosotros promesa de valor de información y promesa de valor académica alrededor de la investigación y la docencia.